Bueno, estamos aquí felices. Adri, gracias por querer ser parte de Reflejos Podcast, por tomarte el tiempo de viajar desde Cali. Eres paisana igual que yo. Bienvenida. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Súper bien, esta también es mi primera vez. Como sabes, las primeras veces son dolorosas, Ajá. pero bien, feliz de estar aquí. Rico que vamos a hablar acerca del emprendimiento, de algunas cositas que me han pasado en la vida y bueno, nada, feliz, feliz a ti. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte, Adri, más conocida como Luz Adriana Betancourt, yo te digo Adri de cariño. Tuve la oportunidad de conocerte para adquirir un servicio tuyo para Reflejos, mi experiencia de maquillaje y de cuidado de la piel. Te conocí en redes sociales por muchas niñas que han emprendido, que ya tienen su empresa y te recomendaban como, o sea, les preguntaban como, mira, ¿qué has hecho para que tu negocio o empresa crezca o qué has hecho para que haya llegado tan lejos? Y aparte de otros ítems, decían que gracias a tu asesoría financiera. Ese día que tuvimos esa conversación, siento que todo lo que me enseñaste, hoy lo quiero plasmar en este episodio. Quiero hablar de emprender. Sé que muchas personas hablan del emprendimiento, no sé, emprendimiento me parece que es como una palabra muy chiquita para lo que en realidad significa para mí emprender, crear marca o crear empresa. Entonces quiero que seas tú misma la que nos cuentes acerca de tus servicios, que nos cuentes qué haces. Bueno, vamos a entrar aquí en contexto con este episodio. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, Tati, la verdad es que, lo que nosotros hacemos, porque somos un equipo, es acompañar a emprendimientos desde muy pequeños, desde que están consolidada la idea hasta que se convierten en pymes. Nosotros estamos allí para acompañarlos desde el punto de vista financiero, administrativo y operativo. Ese fue el emprendimiento que yo creé. Y bueno, tú creaste tu propio emprendimiento, estás creando tu propia empresa. Ujú. Yo te pregunto, ¿fue así de fácil? Cuéntanos un poquito qué No, hacías no, no. antes, cómo estabas tú años atrás, cómo se dio esto, porque pues este episodio, mira, en mis anteriores episodios he hablado mucho del crecimiento personal, de la seguridad, del amor propio, de cómo tomar decisiones, de cómo dejar el miedo a un lado, de cómo dejar también la aprobación, cómo poder aprender a crear en nosotras, a creer, perdón, en nosotras mismas. Para mí ha sido muy difícil y muy complejo y siento que hoy en día que he logrado cierto porcentaje de credibilidad en mí, de amor propio, de empoderamiento, esa palabra tampoco es que me mate mucho, he tomado la decisión de, por medio de este episodio, hablar de emprender, porque si tienes un poco ya de estas herramientas, vas a tener el coraje y la valentía que se necesita para confiar en ti y lanzarte a emprender. Quiero saber cómo fue tu proceso, cómo nos puedes contar un poquito acerca de ti. Bueno, ¿dónde empiezo? Yo creo que empiezo por contarte que o sea, mi propósito de vida durante muchísimos años, no sé, como desde los 18 hasta los 40, Ajá. fue ser la mejor empleada posible para convertirme en una jefe de departamento, una jefe de unidad, ¿sí? Lo más aplicada posible. Y eso me llevó a crecer poco a poco en los trabajos. Crecí, crecí, crecí. De estatura no, pero en los trabajos sí. Entonces eso me permitió en algún momento de mi vida, ya como X edad, ya estaba lista, había desarrollado un proceso, pero mi meta era ser la mejor empleada del mundo y yo me iba a pensionar O sea, tu sueño era ser la mejor empleada del mundo y y pensionarte pensionarme. y ya está. Y ya está. O sea, Y como que cuando me pensione me retiro y feliz porque voy a tener una pensión. O sea, mi pensamiento siempre fue, voy a ser una excelente empleada. tú qué estudiaste, Adri? Administración de Y empresas. durante la carrera de la universidad tú dijiste, Yo, quiero yo ser la jamás mejor. y jamás pensaba nunca me metí en emprendimiento. De hecho, siempre, primero me especialicé en gestión humana y luego en finanzas. Ok, O sea, lo mío en mi cabeza siempre era, yo voy a ser, es una jefe. ok, Resulta, Tatiana, que yo era una jefe perversa. ok. Solo que cuando me di cuenta, fue muy tarde, es decir, ya había pasado mucho tiempo de Ujú, yo tratando de encajar en ser jefe. ok. Y entonces, para las empresas eso era genial porque yo era la mazapa, o sea, yo estaba adelante en todas, o sea,
Sí, presente, sí, jefe, o sea, Pero cuando una tú mazapa. dices que eras una jefe perversa, ¿a qué te refieres? Quiero que ahí nos Sí, cuentes un poquito más a fondo. porque resulta que a mí me gusta que la gente marche al estilo que yo marcho. Ujú, Y eso no es posible. Es decir, las personas marchan a su estilo y dan lo que tienen que dar o lo que pueden dar, o a veces no encajan en el puesto, eso está bien, pero no dan, ¿me entiendes? ujú. No llegan. Y yo soy de perrero, o sea, ¿qué hubo? A Vamos ver, para a adelante. hacer lo que hay que hacer porque Ajá. es que hay que cumplirle a la empresa. Eso para mí era sagrado. Te odiaban los empleados y la empresa te amaba. Los empleados, mis compañeros y mis subalternos me odiaban y la empresa me amaba. Y Ajá. eso obviamente me solidificó en mi trabajo y obvio Ok, mi hoja de vida es impecable. Yo no tengo un solo hueco en mi hoja de vida porque obvio está en todas las empresas, me iba de una para otra. Eso era lo otro. ok. Yo me aburría rapidísimo y yo me iba a otra empresa y conseguía trabajo con una facilidad, por supuesto, porque yo me había dedicado era a ser una excelente empleada. ¿A qué edad tuviste tu primer trabajo? 18. Y desde ese momento eras psicorrígida, perdón, eras súper estricta, súper lineal. Súper ¿Te estricta. O enseñaron sea, tus papás? ¿Te sí, ellos hiciste? son bastante estrictos, la verdad. A Ajá, veces un poquito más de lo debido, pero ajá. sí, creo que eso es lo que hizo que yo me metiera en ese cuento. ¿Y por qué soñabas con pensionarte? O sea, ¿por qué tenías ese sueño contigo? Yo creo que estaba muy relacionado con el hecho de que mi papá jamás se pensionó y que yo Ok. lo veía como luchar con eso. Yo Ujú. decía, este man no se va a pensionar nunca y vamos a tener que ver por él cuando esté grande. Entonces, pues yo, pues sí voy a hacer Querías el- el deber ser, ¿no? Ok, Acuérdate que la mentalidad que yo siempre tuve, el deber ser, claro, ¿sí? no querías cometer el error de tu papá, por así Por así decirlo. decirlo. Digamos que Ok. ese fue como el camino. Pero pasó algo que se llama la pandemia. Pero espérate, A ver, momentico. no me adelante. Tú, en tu época de juventud, fuiste así súper psicorrígida, no tuviste momentos como de diversión, o siempre fuiste No, así con alma Tatiana, joven o edad joven, pero con alma de señora ya así. no. Tuve una parte muy oscura en la vida. Ok. Y es oscura porque es una etapa donde no crecí en nada, ni espiritual, al contrario, decrecí espiritualmente, solo pensaba en rumbear. Ok, Obviamente trabajaba, ¿sí? Y esas épocas de la rumba uno está muy estancado. Uno sí, va, total. trabaja como un zombie y vuelve y uno lo único que espera es que llegue el viernes para no tener que trabajar el otro día y poder salir a rumbear. ¿Y rumbeabas todos los días? No, rumbeaba los fines de semana, pero desmedidamente, ¿sí sabes? Y yo eso lo veo como una etapa oscura de mi vida. Para, Y ya está sano, pero yo lo tengo que ver como parte de un pasado que fue oscuro. para ti fue oscuro porque por el simple hecho de que estabas perdida, sin foco, solo te motivaba la rumba, pero a pesar de eso tenías como esa responsabilidad de llegar y ser la mejor empleada y pensionarte. Ujú. Siempre tenías ese Sí. foco en tu mente. Sí, digamos que sí. Pero hay otra cosa y es que a mí la oscuridad no me consumió por 2 razones, que es importante que hay que tener, o sea, yo jamás me olvido de eso cuando pienso en esto. Uno, los principios de mis papás. Yo pienso que fue fundamental la forma como me criaron, como que me dieron esto, o sea, esto lo tenés que hacer, esto, vos sos esto y me dieron principios y esa vaina, no sé, cosas como no puedes robar, no puedes matar, no debes mentir, o sea, hay tantas cosas que son Ser correcto, ideal. correcto y eso sí, eso fundamental. Y el temor de Dios. Qué Llámese como bonito. se llame, o sea, yo Sí. siento que Dios está ahí, Dios me sacó de la oscuridad. Estoy Dios tenía un completamente, propósito contigo. Dios tenía un propósito conmigo. Solo que me di cuenta, pues ya estaba bastante adelantada en la vida, pero yo creo que salí de ahí por eso, ¿sabes? Cuando dices que estabas bastante adelantada en la vida, ¿a qué edad crees que sentiste o que llegó, que Llegó crees que llegó tu propósito? la luz, digamos que la luz llegó a los 30 años, la luz. Es decir, que ya dejé la rumba, dejé las cosas horribles, eso, bien. ¿Y cómo llegó esa luz? O sea, ¿qué No, recuerdas? usted tiene que tocar, tú tienes que tocar fondo para poder encontrar la luz. Creo que esa es la única frase que se necesita en este caso.
Y transcurrieron unos años de separación, ¿De amor? sí, de que me separé de la persona con la que vivía, y bueno, pasaron cosas, y ahí ya siento una necesidad Ujú. brutal de curarme, de sanar. Y esa necesidad de sanar hizo que yo empezara a buscar retiros espirituales. Y Okey. los retiros espirituales me salvaron. O sea, ¿qué pasa? Que Dios, obviamente, vuelvo a mi línea de Dios, Dios me dio un propósito, me iba a dar un propósito. Yo no lo tenía claro, pero Él me estaba preparando. Y esa preparación era retiros espirituales, juntarse con buena gente, tener buenas amigas, Total. personas que te alimentan, Que te que te aportan. aportan, o sea, todo ese proceso de esta vieja tiene un propósito, pero va a llegar cuando tenga que llegar. Pero entonces fue algo que tú hiciste de la nada, o sea, fue más un sentir que Dios puso en tu corazón a que alguien te dijera: "Adri, estás rumbeando No, mucho, vas por mal nadie me camino", dijo, nada, fue una luz que nadie te me dijo. llegó. Qué lindo Ujú, eso. Y ujú. entonces, ¿qué pasa después? Entonces llega la pandemia. La pandemia. Todos Llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, yo estaba trabajando en un colegio, amaba trabajar en ese colegio porque en el colegio era un campus gigante, yo no sé cuántos metros tenía, pero era gigante, en Pance, ujú, en Cali. Yo estaba bien, trabajaba bien, ganaba bien, vivía en Pance, o sea, yo estaba tranquila. okey. Y la pandemia desconfiguró completamente el trabajo en el colegio, porque no era lo mismo. Obviamente nosotros estábamos hechos para ser presenciales y cuando llega la pandemia todo el mundo guardado en su casa. Ujú. Entonces eso me quitó esa, como ese, de donde yo vivía permanentemente colgada porque mi centro era mi trabajo. Era tu seguridad, tu Era zona mi de seguridad, comodidad. exacto. Me quitó eso, me movió el piso. Y por otro lado, yo me chiflé en la pandemia. O Como sea, bueno, pero ven, te pregunto una cosa, ¿ya entraste a querer sanarte, ya a estaba, querer no, hacer? yo ya había hecho el proceso de sanación, o Okey. sea, yo ya Y te estaba sentías un trabajando, poco, yo estaba tranquila. pero te sentías que algo te faltaba, te sentías vacía. O sea, Sí, estabas por una razón, gracias por decírmelo. Sí, porque yo quería ser, o sea, continuar mi proceso de la mejor empleada y la mejor jefe, entre comillas, en mi cabeza, y la ¿no? Y pensionada la del año. pensionada del año, y eso no me estaba dando propósito. No me daba propósito. Entonces, lo que pasó en pandemia fue que se me movió eso que yo creía que tenía firme. A mí se me movió, Te aunque yo incomodaste. estuviera en paz relativamente espiritualmente, o sea, ya había hecho muchos procesos de sanación, de sanar mi pasado, de perdonarme, eso estaba Sí. muy avanzado y esa era la clave. Yo ya tenía que tener eso listo para que cuando llegara la pandemia, porque Dios sí es perfecto y no entiende el tiempo como lineal, Lo amo. Él sí sabe qué es lo que va a pasar, entonces llega la pandemia y yo, eso me tenía que pasar todo para poder ser la mujer que soy ahora, ¿sí Okey. sabes? Entonces, en pandemia se desconfigura mi trabajo y adicionalmente yo pensaba que me iba a morir ¿Por qué? porque yo tengo hipertensión que me dio Okey. también por mi living la vida loca, O sea, te dio hipertensión joven. muy joven, antes de los treinta y Okey. Te cinco medicas. años. Sí, sí, Claro. estoy de medicada de por vida. Okey. Entonces, y yo tenía hipertensión y esa era la que todos los noticiarios, se murió uno, se murió en 200, se murió en 300. Te digo, en pandemia dejé de escuchar noticias Claro, total. porque terminé con mi novio, o sea, lo eché de mi casa, le dije, o sea, no, él no vivía conmigo, pero yo le dije, te tienes que ir de mi casa porque, o Donde sea, me llegue el no vas a COVID, entrar a mi casa porque muere. tú me vas a traer el COVID, tú me vas a traer la muerte, tú eres la muerte, o sea, y el hombre, pero estás loca, sí, estoy loca. Obviamente en ese momento yo le eché la culpa a él, ¿no? Tú O no sea, eres estabas solidario, tú... Me chiflé, me chiflé. chiflé. Y yo ya llevaba tremenda... A nosotros nos Ujú. encerraron el 27 de marzo Okey, sí. y yo cumplía 41 años el 6 de mayo del 2020. Te hago una pregunta. Cuando tuve la oportunidad de adquirir tu servicio o Ajá. de decirte: "Adri, quiero que me ayudes con reflejos", tú me hablaste acerca del síndrome del impostor. Yo te quiero preguntar, en ese momento justo ahí, 40 años, la edad, la soledad, me voy a morir,
el síndrome del impostor no tocó a la puerta y te Todavía empezó no, a batallar. todavía no, Ahí no. un poquito más Ok, adelante. Y ya ya me te cuento contarás. ahorita cuándo fue. O sea que encontraste, entre comillas, tu propósito casi a los 40. No, a los 41. Me encanta porque eres la segunda mujer cercana a mí que veo que encontró su propósito de vida a una edad donde uno como mujer estaría dudando más, como que ya no alcancé, ya no tengo sueños, ya llegué a los 40, a los 41, no tengo pasiones, no tengo talentos. Entonces me encanta que estés aquí también inspirando a ese grupo de mujeres que tal vez no tienen un propósito desde los 20 o que saben que como que dicen, no soy buena para nada a los 25, a los 30 o muy jóvenes, sino que están a los 40 y como que, ¿será que sí? ¿Será que voy a lograr algo en la vida o no? Me Sí, encanta. siempre se puede lograr algo en la vida. Es decir, yo sí tenía, digamos, un supuesto propósito de vida, Ok. ¿sí? Pero lo reevalué en ese momento. Por eso te estaba contando esta parte de la pandemia, porque eh, tú puedes tener un propósito y nada, no te quita nada que te conviertas, que hagas un nuevo propósito y que encuentres un nuevo propósito. El otro día estaba viendo la historia de una chica que es abogada y decidió convertirse en asesora de imagen. Y ella dijo, yo no quiero ser más abogada, esto no me hace feliz. Y ahora está comprando ropa para otras mujeres, está haciendo ver lindas otras mujeres y en eso ella encontró propósito y ella ya está grande. Y me parece importante también que las mujeres que nos estén viendo tengan la tranquilidad y la paz de que todo lo que están haciendo en este momento de sus vidas, todo lo que están o estudiando o donde estén trabajando o lo que sea que estén haciendo, eso Tiene un las va a propósito de llevar vida y tiene un propósito para, para su vida. exacto, para su sueño, para donde Dios las quiere poner. Y me encanta que hables de Dios, Adri, porque sé que la comunidad de Reflejos Podcast cree en Dios y las que no creen en Dios creen en el universo, en la vida, tienen un Dios. Ujú. Entonces me parece muy lindo porque sé que Dios siempre tiene como a sus mujeres que quiere llevar más allá y me parece muy lindo que tú seas una de ellas. Bueno, pues yo no predico mucho, pero lo Sí, que tú sí sí. sé es que mi vida sí ha estado marcada, siento, por el propósito de Dios. Ok. Vuelvo a mi 6 de mayo del Ajá, 2020, ajá. donde yo decido, bueno, yo no puedo seguir en esta amargura, yo no puedo seguir despropositada, yo tengo que tener, Despropositada, me tengo que encanta. tener una, o sea, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces decido que que quiero ser feliz. Un paréntesis aquí importante y es en esa semana de mi cumpleaños, yo le dije a mi mejor amiga, yo ya quiero tener una mascota. Y yo sabía que no podía tener un perro porque los perros son Sí, exigentes demanda y más era tiempo. la primera vez. Entonces yo le dije a mi mejor amiga, necesito un gato. Y apareció Aries, me llegó una foto de Aries cuando tenía menos de 2 meses. Estaba en un lote, era Mira, una bolsita de ay, qué huesos y rico. pulgas y la rescatamos de allá. Y ahora Aries ya no hay ninguna posibilidad de bajarla de peso, está La gordita. adoptaste, me Sí, sí, encanta. sí, la adoptamos, pues la adopté. Ajá. Y entonces ese mismo día esa misma semana pasaron muchas cosas. Ese día, el día de mi cumpleaños, 41, decidí escribirle a una niña que yo conocía, habíamos hecho un retiro espiritual juntas, ella se llama Isabela Bifolco, y ella tiene una floristería en Cali, y yo le escribí, ella tenía la floristería en la misma unidad donde yo vivía, nosotros Ok. vivíamos en una unidad campestre en Pance, y yo le escribí porque yo quería que hubiera flores en mi cumpleaños, Te quería regalar flores tú yo misma. me quería regalar flores yo misma. Ok. Además, fue un cumpleaños súper especial porque era un cumpleaños en pandemia. Me llegaron muchísimos regalos, me llegaron muchos Sí. recuerdos de Dios, de hay gente que te quiere, tú no estás sola. Bueno, ¿Te muchas sentiste cosas. sola en algún momento? Toda la pandemia me sentí sola. O sea, estaba mi mejor amiga que además vivía en Palmira, entonces era la cosa muy compleja para Claro. vernos y obviamente todo el mundo cuidándose, pero obviamente había mucha soledad. ¿Qué te Ujú. digo? Yo me chiflé, terminé con mi novio, o sea, hice un poco de cosas que listo. Resulta que me junto con Isabela ese día y empiezo a ver ella cómo manejaba su negocio. O sea, la llamaste, le dijiste quiero Quiero flores y flores llegaste a la y casa llegué de a la ella. casa, acuérdate que era mi misma unidad, era Ok. solo cruzar la piscina, ¿no? Entonces como que yo quiero flores y llegué y me dijo, ¿por qué no vienes? Nos ayudas porque mi cumpleaños siempre coincide con el Día de la Madre.
Ah, claro. Entonces esa era la mejor semana, entonces estoy súper ocupada, si quieres ven y nos ayudas a deshojar. Ujú. Entonces yo subí, me estaban entrando muchos mensajes, yo, Isa, qué pena, me están entrando muchos mensajes porque hoy es mi cumpleaños. Y ella se puso feliz, Isabela es una mujer eh, feliz, ella siempre todo es alegría. Entonces, no, ven, tu cumpleaños, no sé qué. Y me empecé a juntar con Isabela. Entonces yo terminaba de trabajar mi jornada virtual con el colegio a las 4 y me iba por donde Isabela y empecé a entender cómo ella manejaba su negocio. Y le dije, Isa, ¿vos no querés que yo te ayude? Que yo te ayude a entender los números de tu negocio. O sea, Pero tú, eso salió de manera ok, natural, o sea, tú compraste las flores el día de tu cumpleaños y no, yo no sí, las compré, Isabela me las terminó ok, regalando. te las regaló y fuiste todos los días a su Y casa a fui, ayudarle. es decir, no fui todos los días a su casa a ayudarle, sino que empecé a juntarme con ella y a ver Y a ella ver. cómo estaba manejando su negocio. Acuérdate que yo era la mejor empleada, súper Y juiciosa, seguías empleada virtualmente, seria. tu zona de confort y ahí Eso. tranquila. Y entonces empiezo a ver y yo le dije, Isabela, me gustaría enseñarte a mejorar tus números. ¿Quieres que te enseñe? Y durante 4 meses hicimos un ejercicio de amigas, ¿sí? De no pasa nada, yo no te cobro, yo quiero es que tú aprendas. Y ahí Isabela se convirtió en un ángel para mí, porque empezó a machacarme todos los días. Luza, tú eres muy buena en esto, tú eres muy buena en esto, yo tengo seguidores, yo te puedo recomendar por Instagram, renuncia a ese trabajo que te hace infeliz y independízate que tú puedes coger todos los emprendedores que quieras y ayudarles a hacer esto. Y ahí es donde está el síndrome del impostor. Ahí es donde llegó. Pues, ¿qué estás loca? O sea, yo no estoy formada para esto, yo jamás he hecho esto. No, 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 esto, ¿cómo te ocurre que yo voy a salir Total. de 23 años de experiencia laboral, desde los 18 hasta los 41 como empleada y decir, voy a renunciar? ¿Quién quiere mis Estás servicios? loca. Y además, ¿cómo se te ocurre? No, no, Luza, vos podés. Y ella me hacía las cuentas, como usted cuánto se gana. Y Ujú. yo, venga, espera, si yo le consigo tantos clientes, usted con eso ya vive. Y a mí esas cuentas me parecían loquísimas y yo decía, ¿a mí quién me va a comprar? Nadie me va a comprar, yo no. Y yo, acuérdate, tenía experiencia, la tenía formación, porque yo me gradué de la universidad, hice una especialidad, la carrera tenía formación en gestión humana y además hice una especialización en finanzas. Y entonces decía, sí lo tenía. El problema era que sí lo tenía y además ya estaba formada como persona, porque había vivido una vida y había sanado esa vida y ya estaba lista para también acompañar a otras personas que están en sus procesos no solo financieros, sino también en muchos casos en sus temas de vida, también sanando, también creciendo, también aprendiendo. Ok. Entonces, ahí tratar de pelear con el síndrome del impostor, que no significa que se vaya, no se va, Sí, no sé. no se va. Muchas veces cuando, por ejemplo, tengo un problema, cuando un cliente se va mal ido, porque eso puede pasar, yo no soy perfecta, yo me equivoco, hago cosas mal, me equivoco con el cliente, se me salta la piedra. A mí, Pero, viene el síndrome de impostor, eres mala, no lo hiciste bien, no cuidaste a este cliente. ok, Si sabes, la la cabeza te cabeza. retumba. Cuando Pero yo, no te me adelantes. Quiero que a me ver, digas, listo, llega el síndrome del impostor, ya, te vas para tu casa decido, y en qué momento dices, decido renunciar. Acuérdate, 6 de mayo ok, sí, y yo trabajé en el colegio hasta el 31 de agosto del 2020. la duraste un mes pensando, Un mes, ah, 4. no, 4 meses, pensando lo que te decía Isabela y decir, listo, Eso, me voy. eso. ¿Yo qué hice? 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas fundamentales. Uno, revisar cómo estaba mi presupuesto. Es una mujer que no se mete en problemas financieros, obviamente. Ujú, Entonces, cuando yo renuncié, yo tenía ahorros para 8 meses ujú. de trabajo, 8 meses, perdón, de vida, sin vender el carro.
Mi propósito era, yo no vendo el carro. Imposible. Si yo no soy capaz de desarrollar este emprendimiento en estos 8 meses, consigo trabajo. Yo la tenía clara que yo soy capaz de conseguir trabajo. Sí, sí, total. Eso, sí. Sí, pero que no sufriéramos. No, que es que Aries ya no puede comer Hills, sino que le toca que comer Purina, no importa, pero, Tan pincha Aries. sí, Aries come mejor que usted y yo, mijita. Entonces, Tan sí, linda. sí. Entonces, como que, pero íbamos bien, es decir, se Ok. cubría las necesidades en 8 meses. Y decidí hacer un buen emprendimiento. ¿Y cómo hice eso? Lo primero que hice fue, Emprender. Lo primero que hice hice fue fue, no me emprender. hables de emprendimiento, o sea, no es por nada y no quiero que la gente lo tome mal, pero me gusta hablar, no sé, de Desarrollar el crear negocio. marca, de desarrollar el negocio, de Ujú. crear empresa, porque si tú te lo tomas en serio, Si suena te más lo así. tomas en serio y desde Emprendimiento. el momento cero me lo tomé en serio. Entonces, Ok. lo segundo, ya después de que ya había tomado la decisión, me senté con una persona que me enseñó, ajá, a desarrollar producto. Yo quiero que repitas las dos cosas puntuales que hiciste porque sé que hay muchas mujeres que tal vez quieren renunciar, quieren lanzarse a algo nuevo y están en esa indecisión de que será que sí, será que no. O sea, esas dos cosas que hiciste para poder Lo decir, me primero, voy, tener solvencia económica para poder renunciar. planificar. Correcto. Ok. 8 meses. En mi caso, daba para 8 meses, pero si tú estás seguro de tu idea, puede ser un poco menos. Ok. Habría que echarle un poquito de Ujú. lápiz para ver cómo estaba. Y Pero los, para mí, mis ahorros alcanzaban para 8 meses sin vender el carro. Cuando ya tú tienes que echar mano de tus activos, la cosa no quedó bien planteada. ¿Sí? ok. Y lo segundo fue que yo desarrollé muy bien la idea. ¿Por qué? Porque yo sabía que la idea era buena, pero no se puede quedar solo en idea. Y yo tenía una falencia. Yo tenía lo administrativo, obviamente tenía la experiencia, tenía el conocimiento de los números clarísimos, pero no tenía el concepto comercial. Entonces lo que hice fue estudiar comercial y me senté con una de las mejores comerciales que yo conozco, que ella se llama Diana Lorena Gutiérrez, y otro angelito, acuérdate, van apareciendo angelitos, y ella me enseñó, se sentó conmigo horas a enseñarme a desarrollar producto. Ok, Entonces, súper. cuando yo voy a hacer marca personal, cuando yo quiero emprender desde el conocimiento, es decir, voy a monetizar el conocimiento, ese es un tip súper importante. El conocimiento sin comercial no sirve porque yo tengo que saberlo vender. Ok. Entonces, nos sentamos y desarrollamos un portafolio de servicios. Me Ella me enseñó el encanta. primero y ya yo aprendí y desarrollé el resto. O sea, Lorena te enseñó a desarrollar cómo ibas a vender tu producto, en este caso tu servicio, porque das Ajá, asesorías sí. financieras a empresas pequeñas, a emprendedores y a personas que quieran llevar su idea a cabo y que necesiten aprender de los números de su idea. Benditos números, Adri. Yo detesto con mi vida los números. Se me dio muy difícil, estoy aprendiendo también en tu asesoría, aprendí muchísimo, pero siento que nos da muy duro a los que no somos tan perfectos y tan tesos con los números. No, no, Tati, los números no son un problema y no hay que ser perfecto con los números, hay que entenderlos. Ahora, si tú no te relacionas con el número, vas a dejar en manos de otras personas ese detalle tan importante para que tu negocio fluya. Porque tú puedes hacer cosas demasiado lindas, tener un servicio lindo, tener un producto exitoso, pero si no conoces el número de ese producto, si no conoces lo que eso te está dejando, entonces ¿cómo haces para que eso se vuelva realmente un negocio y después se convierta en una empresa? La Sí, inversión, ¿no? eh, tienes que entender todos Todo. los números. Entonces, esto es para todos los emprendedores, es Mandatorio. mandatorio, necesitas entender los números de tu negocio. Si no los entiendes, tienes gran parte de tu proceso en problemas. ¿Qué consejo nos darías para entender o para aprender de esos números? ¿Quién nos podría ayudar? O sea, digamos, en este caso, tú con tus asesorías o por dónde podemos empezar para uno decir, bueno, quiero entender cuánto se me va haciendo este lápiz labial, cuánto se me va creando esta balaca o este servicio o esto que ofrezco. Hay varias cosas. La primera es que uno tiene que tener muy claro su costo.
el costo del servicio, hablemos de producto que es más frecuente que el servicio. Entonces, Ok. el costo de comprarlo, el costo de producir ese producto, ¿sí? Valga la Sí. redundancia. Ese es fundamental. Luego tienes que tener muy claro el precio de venta, ¿sí? Ok. Porque si tú tienes un producto muy bueno, tienes un buen costo, pero lo vendes muy mal, entonces el margen, el precio te está golpeando directamente el margen. ¿Qué es el margen? Es lo que a ti finalmente te aporta La en utilidad. dinero, exacto, ese producto. Y tercero, tienes que tener muy controlados los gastos. Porque si Ok. tú no tienes control sobre los gastos, entonces lo que te deja, lo que te margina entre el costo y el precio de venta, te lo gastas en gastos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimos ejemplos, a mí me llegan muchísimos emprendimientos de ropa y se gastan 3 o 4 o 5 millones de pesos en fotos y Ujú. apenas están empezando. Entonces, ¿eso qué pasa? Que la primera colección sale muy costosa y entonces no sacan suficiente margen para hacer una segunda colección. Y Ok. entonces eso pasa permanentemente. No tener control sobre esas tres cifras es fundamental. Y el otro error, pero muy, muy común, más común de todos, es que se gastan dinero que no se han ganado. Entonces, yo suelo escuchar, es que el negocio me tiene que dar. No, si el negocio no da, tú no te lo puedes gastar. Claro, y uno quiere que el nombre, que la cortina, que el sofá, que todo muy asteric, que todo divino, y en realidad uno debe enfocarse, pienso yo, al inicio, en que el producto tenga muy buena calidad, pienso yo, para uno no entrar a competir tanto con precio. Tú me decías ahora que también competir con precio no es tan positivo. Ujú. Entonces pienso que es empezar de cero, como le toca a muchas personas, y dejar de último de pronto que el almacén, el showroom, que muchas niñas lo crean, a no ser que lo hagas en tu casa, igual tienes que meterle ahí como números, ¿no? También. Todo tiene que estar controlado, tiene que haber claridad. ¿Qué pasa? Muchísimas veces arrancan, hacen una idea genial, la organizan bien, está bien controlado y no tiene plan de mercadeo. ¿Cómo lo va a vender? Solo subirlo a Instagram no sirve. Total. Tienes que tener, tienes que tener otra forma de venderlo, o tienes que entender muy bien eso. Ah, si tú ya eres una influenciadora o un influenciador y tienes y sacas un producto, pues tienes una ventaja, pero ese no puede ser tu único plan de mercadeo. Entonces yo siempre que hago la pregunta, ¿cuál es tu plan de mercadeo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cuánto te vas a gastar en publicidad? ¿Cómo? ¿Es que me toca pagar publicidad? Claro que sí. Entonces, no es como era antes, digamos, en pandemia hubo un boom de ventas de mucha gente que estaba sacando productos o servicios nuevos. ¿Por qué? Porque pandemia, nadie salía, todo el mundo compraba, todo el mundo estaba pegado al celular. Las cosas volvieron a su normalidad y ahora hay que volver a hacer planes de mercadeo. Ok, yo te voy a preguntar ahora acerca del plan de mercadeo, pero no me quiero desviar. Quedaste en Lorena. ¿Qué pasó con Lorena? Para que para, hablemos de para cerrarlo. cómo te lanzas tú a emprender, porque Lorena me da toda esta capacitación, esta enseñanza y absolutamente imprescindible para mí. Y yo lo que hago es desarrollar la idea que sonara muy profesional, como yo siempre había sido. Entonces, lo primero que hice fue hacer una página web con el dominio de mi negocio, AP Consulting. Lo segundo fue tener correos corporativos. A mí me parecía que mandar correos, separar agenda o mandar propuestas de un correo @gmail o hotmail me parecía poco profesional. profesional. Entonces mis correos, porque ahora ya hay varios, lo que servicio al cliente, gestión humana, bueno, siempre es @AP Consulting. Y lo tercero era que el portafolio de servicios estuviera muy bien No, me dijiste desarrollado. cuatro. Vamos a retomar. Cuatro. Primero, buscar la asesoría para poder organizar bien nuestro producto o Ujú, nuestro servicio, que es lo que ujú. te dio Lorena. ¿Qué es lo que me dio Lorena? Desde el punto de vista comercial. Acuérdate que yo no tenía buenas relaciones Ok. y necesitaba entender muy bien mi servicio ¿Qué vas a ofrecer? para poder y saberlo desarrollar. Esa fue un primer paso de asesoría. La asesora necesitaba asesoría.
Ok. Entonces, las ideas, cuando uno tiene buenas ideas, necesita asesorarse en la parte que no conoce. Todos necesitamos asesoría, todos necesitamos formación. No, y te pongo a repetir porque como estamos aconsejando y Ajá. estamos inspirando y motivando a Para que gente no que se nos quiere olvide. emprender y a gente que ya está en ese camino o quiere lanzarse y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Yo qué hago? O sea, en mi caso yo empecé de otra manera, Ajá. pero yo quiero que las personas que nos ven l- se les quede lo que a mí de pronto nadie me dijo, las puertas que yo nunca toqué. Entonces, por eso te pregunto, número uno, buscar, Asesoría. asesoría comercial de cómo poder crear mejor tu producto o tu servicio. Lo segundo, La creación de la página web. la Para creación, mí era ajá, fundamental. fundamental. Lo tercero, el correo electrónico profesional, Corporativo, que correcto. sería, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo es el caso tuyo? El mío, El, adrianabetancur@apconsulting.com.co. o sea, un corporativo lleva, Siempre tendrá el dominio de tu negocio, de la ok, página web. eso es importante dejarlo claro. Importantísimo. Y lo cuarto sería el portafolio. El portafolio. Portafolio bien desarrollado. Yo tengo productos súper claros, servicios súper claros y están enmarcados ahí. Entonces, por ejemplo, si tú me llegas con una idea, yo te tengo un servicio que se llama revisión de idea de negocio, donde le ponemos el número a tu idea. Ok. O si ya estás grandecita y me dices, yo no sé cómo llevarle los números, entonces te hago un taller de administración de negocio, entonces a un negocio pequeño. Y Cuando así dices, sucesivamente. cuando dices que en la primera opción, una persona que apenas está queriendo desarrollar la idea, le ponemos el número, ¿te refieres ponerle los precios y los valores que necesita, en este caso la persona, para llevar su idea o su producto a cabo, ¿no? Sí, Eso pero significa eso ponerle los viene números. ponerle los números, pero eso normalmente viene con muchas tareas, porque, por Ok. ejemplo, si tú quieres poner un spa de uñas, eso requiere cualquier cantidad de cotizaciones, licencias, permisos, dónde lo vas a poner, para saber dónde, cuánto vamos a cobrar, necesitamos saber dónde vas a estar ubicado geográficamente dentro de tu ciudad y saber si eso realmente lo vamos a poder desarrollar así o asá. ¿Sí sabes? No es Una, lo mismo ponerlo en Buga que ponerlo en Bogotá. total, total. Entonces, todo eso es lo que hay que entender. Insumos, personal. Muchas personas tienen muchas dudas acerca de qué contratar, qué no contratar. ¿Cuánto Total. me tengo? Que es prioridad y que La, no es prioridad. y la pregunta más grande, por ejemplo, cuando voy a poner un punto de venta es ¿cuánto me puedo gastar en las adecuaciones? Esa Total, pregunta no tiene respuesta. total. Eso depende muchísimo de qué vas a hacer, cómo vas a hacer, cuál es tu target, a quién estás dirigido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea hay que convertirla en números. Hay que hacer lo que hay que hacer para que eso se convierta en un número. Tú tengas, ¿cuánto va a ser tu inversión inicial? Esa inversión inicial, ¿cuánto va a retornar? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en retornarlo? ¿Cuál es la proyección de las ventas que tienes de ese negocio? ¿Cómo vas a hacer que eso que estás proyectando, es decir, a través de un plan de mercadeo, venga? ¿Sí? Entonces, Ok. yo te digo los puntos y habrá muchas cosas en las que yo te digo, hay que buscar un abogado o hay que buscar una persona especializada en mercadeo para que nos haga esto. Depende de la Necesidad. profundidad y de la sí, y de lo grande o pequeño de la idea. La verdad, pienso que emprender, como tú lo dijiste en una de nuestras conversaciones, es de verdad tomártelo en En serio. serio. Pero quiero que continúes con todos tus puntos claves para lanzarte a emprender. Entonces quedamos en el portafolio. ¿Qué hiciste Ese era después de eso? ¿Qué no, pasó ya contigo? ya lo que pasó fue ya que Isabela me empezó a promocionar, Me encanta. ella, no, jamás podré olvidar eso, Te lanzaste. y empecé a hacer algo que es fundamental para mí, que es un diagnóstico. Cuando tú me llegas, yo te diagnostico para saber en qué estado estás. Entonces, eso fue lo primero que empecé a hacer. Empezamos a hacer diagnósticos y luego, Diagnósticos financieros. claro, por supuesto. Sí, es Acuérdate que que son sí. tres campos. Yo no, en el mercadeo no es mi fuerte. Ok. Entonces es lo financiero, lo operativo y lo administrativo. Y para mí, ¿sabes qué me parece? Personalmente me parece que es importantísimo empezar por lo financiero, porque la persona que te va a dar un plan de mercadeo te va a cobrar. Entonces, por medio de esa asesoría financiera, ese apoyo de números, podemos los emprendedores, los que queremos crear marca, saber qué terreno estamos pisando y si verdaderamente nuestro negocio
nos da. Entonces siento que es súper importante que lo tengan en cuenta las personas que nos están viendo, porque emprender no es solamente así como de la nada. Y siento que en mi caso, que yo lo hice empíricamente, sin hacer todo lo que tú me estás diciendo, o sea, hay cosas que sí hice inconscientemente. Y yo también empecé en pandemia y reflejos, la experiencia mía de maquillaje, siempre o sea, coto como en eso porque está Reflejos Podcast y está Reflejos Experiencia de Maquillaje y de Cuidado de la Ujú, Piel. Entonces, en mi caso, yo me lancé, yo dije, bueno, la gente, ¿qué está haciendo? Está encerrada, vamos a hacer una experiencia, tenía una pasión, el cuidado de la piel, el maquillaje, que todavía es mi bebé, por así decirlo, y yo trato de tomármelo en serio cada día más. Y es muy difícil para mí como emprendedora y como una mujer apasionada de un sueño y de un propósito de vida que quiere crecer y que quiere crear empresa de verdad, tratar de ser yo misma mi propia jefe, que quiero que ahora me hables un poco de eso porque siento que es lo más difícil. Cuando tú eres tu propia jefe, cuando tú te tomas la vaina en serio, tú dices, ¿por dónde empiezo y qué debo hacer? Porque queremos crear, tenemos la ilusión, pero no queremos pensar, no queremos tomarnos ese tiempo en silencio para decir, bueno, ¿será que aquí o será que acá? Es tan complejo. Hace poco empecé una planeación estratégica para Reflejos Podcast y perdón, para Reflejos, mi evento y para mí como creadora de contenido. Y es una infinidad de preguntas que yo digo, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Y necesito la parte financiera, que claramente te va a tocar la puerta. Pero yo empecé, necesito pagarle a esto, a este, a este, a esto, porque para poder que la gente también trabaje con amor y compasión, hay que valorar el trabajo de las personas. Entonces estoy trabajando en eso y bueno, pues la verdad ahí voy como con esto, me da muy Ahí duro. hay varias cosas. Cuando yo estoy desarrollando un producto, eso tiene un ciclo diferente a cuando yo estoy haciendo o marca personal o voy a monetizar mis servicios, que es lo que yo hago. Como Co- yo, Como también. tú, Ok, correcto. ¿Por qué? Porque hacer un producto tiene un ciclo. Produces, vendes, produces, vendes. Ese ciclo depende de cualquier cantidad de cosas, ya se establece de manera individual. ok, Y eso te exige de cierta forma. Pero mucha gente produce y nunca vende. Desarrollan el producto, no sé, un producto capilar, van, lo desarrollan, lo compran y cuando ya tienen los 500 botes de champú, ya no saben qué hacer con ellos. Y no tienen claro el ciclo de producción que tienen que tener. Entonces, se demoran 2 años para vender los 500 botes de champú, ya ahí se acabó el ciclo de producción. Pero cuando yo soy una monetizo mis servicios, es absolutamente imprescindible que tú tengas, que seas, mejor dicho, nazi con la agenda, nací, nazi, o sea, exageradamente estricta con la agenda. Hitler, literal, algo Eh, así. no, no, esa no, es una se usa Ok. para cuando uno es demasiado estricto, ajá, cuando la agenda es fundamental. ¿Por qué? Porque es súper fácil no pararse de la cama. Es súper fácil no decir, hoy no quiero trabajar. Es súper fácil decir, no importa, no pasa nada si yo me gano 1 millón o 2 millones menos. Ya me estoy ganando tanto. Y como es tu tiempo, Y te como te autosaboteas muchísimo. autosaboteas. Entonces, para poder desarrollar una monetización de de tu conocimiento, tú tienes que exigirte, la autoexigencia tiene que ser brutal en que tus tiempos se tienen que cumplir. Porque si no, no lo logras. Ok. Lo he visto varias veces, ay, es que yo quiero ser asesora de imagen. Ajá, le cumple a tus clientes, haces lo que tienes que hacer, entregas tus entregables a tiempo. O sea, es como si estuvieras trabajando. Si eres tu propia jefe, Entonces, así definitivamente, como yo era cuando trabajaba, así soy cuando contigo conmigo misma. misma. Ay, que si, no sé, no exagero, ¿sí sabes? No es como que estoy hasta las 10 de la noche trabajando, no, tengo un límite de agenda, pero la respeto Sí, yo sé. como si fuera sagrada. O Soy sea, testigo de y eso. si me incumples, se te va para el final de la agenda. O sea, Ok. porque yo sí respeto muchísimo eso. O sea que eso que estás diciéndome Eso es un es el tip emprendedor fundamental. nazi de que me hablabas del emprendedor nazi. Ah, no, ese concepto es, no, yo te estaba hablando de que muchísimas personas piensan que si no eres emprendedor, no eres feliz.
Y eso okey. no es así, eso es ser como un emprendinazi. O Ah, sea, es como emprendinazi. que tienes que ser emprendedor para ser feliz. No, hay mucha gente que es feliz en un trabajo en 25 años. Nuestros padres, algunos fueron en una máquina 25 años, sacaron a sus hijos de a la universidad, compraron casa, compraron finquita, tenían carro y vivieron perfectamente felices. No, no hay que romantizar la vaina como es que si no eres Sí, emprendedor, es muy difícil. entonces no. Ay, sí, ¿qué hacemos si no tenemos empleados? Los empleados los necesitamos. Entonces, si todavía no estás listo, si tu propósito de vida no ha llegado, todavía no te preocupes. Haz tu trabajo bien, que en algún momento, si realmente vas a emprender, va a llegar. Yo jamás me imaginé que yo me iba a volver una emprendedora a los 41 años y que yo iba a tener un propósito de vida, porque Total. a mí me cambió la vida y cuando me cambió la vida yo me convertí en una mujer más feliz. Me di cuenta en retrospectiva, por supuesto, que era muy infeliz y que haber encontrado un propósito de vida me dio felicidad. Una felicidad que está en mi paz, que me da paz, que me da tranquilidad, que me permite hacer, por supuesto, me da tranquilidad financiera, por supuesto. Yo a nadie le Sí, regalo nada, total. pero, pero, pero aparte de eso me da propósito, porque si sabes que yo cuando desarrollé el solo nombre, yo acompañamos, mi negocio se llama Acompañamos Pymes y Emprendedores. ¿Por qué? Porque yo los acompaño, yo quiero que aprendan, yo no quiero yo no recibo números para devolverlos. Yo me siento contigo y te digo, vamos a aprender. Tú ya tienes un ejercicio conmigo, ya sabes cómo es. Nos Sí, total. sentamos, revisamos el Excel. No, Luz, yo no quiero verlo. No me importa, lo vemos juntas y lo entendemos juntas, porque lo que quiero es que lo entiendas, porque yo lo que quiero es que a ti te quede la semilla de tu buena relación con el número. Eso me dio propósito de vida. Cuando yo veo a un emprendedor saltando de la emoción Qué porque bueno. ya entiende cuánto le dejó el negocio en un mes, yo digo, esto me dio propósito. Y obviamente con todo el otro trabajo que ya había hecho desde lo espiritual, desde lo personal, a mí me dio propósito dejar de pelear con las personas. Porque yo era como era tan perversa jefe y peleaba y amargura y todos los días llegaba, querido diario, hoy me enojé otra vez. No, ya eso no me pasa, ¿sabes? Ya, Okey. ¿por qué? Porque yo ahora soy comercial, yo me relaciono con el cliente, ahora sí, los regaños y todos llevan porque son muy necios, Sí, pero lo haces pero con lo amor, hago con con tacto y con amor, motivación a que a que aprendamos. aprendan, no es lo mismo, entrégueme, mire, no, yo ahora, ¿lo quieres hacer? Lo hacemos. ¿Quieres que esto funcione? Funciona. Me estás pagando por un servicio, si no lo quieres aprovechar es tu problema, ¿no? En es Pues Sí, es sí, que es así de sencillo, sí, porque de una u otra forma, digamos, a mí personalmente, por mi forma de ser, pienso que me gusta trabajar con personas, claramente, que me lo digan con respeto, pero pero que te amo cuando exigen. las personas me abren los ojos. Me dicen como, mira, yo te doy el servicio, si tú lo quieres tomar o no quieres aprender, no pasa nada, yo ya tengo mi plata en la cuenta, ya es tu decisión. Entonces, como que me abren los ojos porque todo lo que tú dices es muy valioso, pero es muy difícil cuando eres tu propia jefe y tú estás en la cama y no quieres hacer nada de contenido y dices, me debo parar porque esto depende de mí. O cuando eres marca y dices, ahora no tengo plata para pagarle a un creador de contenido, a una persona que me grabe o que me edite, depende de mí pararme y hacerle la foto a mi producto que depende de mí. Entonces yo te pregunto, ¿qué consejo le darías? ¿En qué debemos pensar o cuál debe ser ese cohete que nos pongamos, que nos coja y nos pare de esa cama cuando o no creemos o queremos renunciar? Porque a mí se me da muy fácil el ejercicio y yo me paro con una facilidad para ir al gimnasio, amo el deporte, pero tengo amigas que no pueden con él. Veo que a ti se te da muy fácil ser estricta contigo misma y exigirte como en algún momento lo has hecho y es algo que te marca muy fácilmente. A mí me cuesta a veces exigirme y he venido trabajando mucho en el autosabotaje. ¿Qué consejos nos podrías dar a las personas que tal vez a veces, no sé, pasamos por ahí? Ahí hay varias cosas. Uno tiene que emprender en lo que a uno lo apasiona, porque si uno emprende en algo que no le gusta o más o menos o no se siente tan identificado, entonces no van a haber ganas para levantarse, no van a haber ganas para hacer.
Yo he escuchado varias ocasiones, sobre todo en negocios que tienen sociedad, donde una hace todo Ujú. y la otra, es que a mí no me gusta vender. Mm, total. Hay que Si a ti empaparse no de te todo. gusta vender, tú no puedes emprender, tienes que ser empleado. Porque el emprendedor de lo que debe estar concentrado es en vender, porque servicio al cliente te lo puede hacer otra persona, despachos te lo puede hacer otra persona, empaques, hasta la misma fabricación. Pero en vender tienes que estar concentrado tú. Ok. Entonces, por darte un ejemplo. Entonces, esa es como lo primero es emprender en lo que te apasiona. Si no te apasiona, ahí no es. No emprender con dinero ajeno, porque cuando uno tiene la presión de pago, 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 tengo que pagar y el negocio no arranca, no lo vas a sacar adelante. O sea, eso te va a generar muchísima frustración y analizar muy bien la idea en la que quieres emprender para saber si esa idea tiene viabilidad financiera o no, ¿sí? Ok, Porque hay muchísimas ideas que parecen buenas, pero cuando tú las vas a vender ya no es tan... eh, ya no es tan claro. No soy capaz de traer un ejemplo ahorita, no sé, voy a dedicarme a hacer avionetas. Sí, ¿a quién le voy a vender eso? O sea, total. eso, ¿quién tiene la capacidad de comprarlo? En Ujú. Colombia, 3 o 4 familias. Entonces, sí, entonces es ¿qué quiero yo realmente si esa idea tiene o no viabilidad financiera? Creo que eso es lo más Ok. importante. O sea que te lanzaste, emprendiste y ahora brinda tus servicios, estás tranquila, estás feliz, amas lo que haces y estás brillando. O sea, sentiste que volviste a nacer, amas servir porque de una otra forma estás sirviéndonos a muchos. Sí, amo servir. Y eso lo aprendí en los retiros espirituales. Y la empatía ya súper bien, ya no eres tan Pues cuchilla. Ok, todavía me cuesta, sobre todo soy un poquito muy, pues no un poquito, bastante fuerte cuando estoy dando instrucciones que esto debería pasar y no pasa. Como que, oye, me estás pagando, me pagas por hora y yo tengo que repetirte esta inducción que cuando ya te la hice 1 o 2 veces y tú no estás entendiendo. Esas cosas a mí todavía me cuestan. No soy perfecta, me equivoco, meto la pata. ok. eh, Dejo que algunos clientes se vayan, me pasa, o sea, nos pasa a todos. El emprendimiento no es romántico. No, es muy duro. Pienso que las personas que emprendemos, me incluyo, eh, pocas veces me admiro, pero siento que hay que tener admiración. Pero admiro más a los que son sus propios jefes y se paran, llueve, truene Trueno, o relampaguee. relampaguee, a hacer las cosas, porque yo sí siento que en eso he tenido que venir trabajando mucho. Quiero preguntarte otra cosa, Adri. ¿Cómo logra uno darle valor a su trabajo? Porque tú empezaste, o sea, tú desde el minuto uno cobras, no Ujú. porque soy famosa, no porque es que yo soy, no, simplemente creo en mí, creo en lo que hago y punto y voy a cobrar, porque es algo en lo que uno batalla bastante cuando la gente todo lo quiere regalado, tanto las marcas como los emprendedores, como muchas cosas. Fue básicamente porque cuando yo me di cuenta que yo efectivamente sabía hacerlo, yo sabía que lo valía. Y obviamente no puse los servicios ni tan caros ni tan baratos, los puse a precio de emprendedor. Ujú. Con el tiempo he ido ajustando mis tarifas, pero siguen siendo tarifas para emprendedores. ¿Por qué? Porque pues yo nunca pensé en tener clientes gigantes, no, Carvajal, me voy a ir a trabajar con Propal. Esa nunca fue mi idea, sino quedarme en emprendedores y empresas emergentes o pymes. O sea, tú llegas Entonces, hasta pymes. yo tengo hasta pymes. Muchas veces me ha pasado que llegan clientes que ya se crecen tanto y yo les digo, yo ya no puedo, te toca tener un financiero permanente en tu negocio porque tienes que controlar lo que está pasando con tu contador, tienes que controlar tus finanzas, tienes que entender qué está pasando, tu margen. No lo puedo hacer yo porque necesitas más horas de las que yo te puedo dar. Ok, Y ahí entrego ese cliente, ¿sí? Y ok. seguimos siendo amigos, solo que ya está demasiado grande para que yo lo atienda. Entonces, eso es lo primero, fundamentar muy bien tu idea, saber que lo que tú estás vendiendo lo vale. Y aprender a decir no, creo que también es fundamental. Y aprender a decir no y aprender a veces te llegan estas cosas como, ay, oye, ¿tú no necesitas fotos? Yo no necesito fotos. Sí, como que no intercambiar, no Sí, regalar. el famoso canje que El tanto famoso nos dicen a canje. nosotras las creadoras de contenido, o sea, lo voy a confesar en este episodio. Ajá, La verdad, yo siento que tengo un problema porque tengo mi parte noble,
en Ajá. la parte de mi papá. Y por otro lado, cuando digo que sí, hago las cosas con amor. Cuando digo sí a lo gratis o a lo Ujú. que, bueno, listo, ven a un Al canje. evento, pero cuando tú tienes ya que editar y crear ese contenido para esa marca, tú dices, ¿por qué no me pagas por mi trabajo? Si definitivamente esto vale el tiempo que te Ujú. tomas para cada cosa. Entonces siento que es importantísimo. Y independientemente del proceso en el que estés como emprendedor, independientemente de ese proceso, yo llego a tratar o a ayudarte, pero depende 100% de ti, de que esas recomendaciones o ese camino que nosotros trazamos, pues tú lo sigas. Entonces después no se puede pretender que eso sea gratis. Entonces Ok. tú tienes que tener completa claridad sobre cuánto vale tu trabajo y así cobrarlo. No, y es que mira lo que tú dices, yo que tengo un servicio y no tengo un producto. eh, Buscar a, en este caso, tu amiga Lorena, que me va a dar una asesoría comercial de cómo lanzar mejor mis servicios. Ujú. Crear una página web, crear un dominio, comprar un dominio para tu correo, vale. Crear la página web, Todo vale. vale. Aparte de eso, el cuarto, crear un portafolio, la persona que te lo haga, si tú no eres una dura en Canva, vale. O sea, todo eso vale. Un plan de mercadeo, vale. No, por ejemplo, a mí Entonces, me cuesta la nube, ¿sí sabes? la Porque nube, sí, porque qué tal que a mí se me pierde la información de mis clientes. Yo tengo que tener toda mi y información la base de datos respaldada. es oro. La base de La datos, base de datos, sí, pues para mí es sí, oro. la base de datos, pero más que todo es la información de mis clientes, Total. porque la trabajamos y luego yo la tengo guardada y me digan, ay, Luza, el cierre de marzo del 2023, yo no, es que me quemó el computador, no lo tengo. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, tu negocio tiene que estar, yo tengo licencias, software licenciados, nube, o sea, todas esas cosas cuestan. Entonces, yo no lo puedo regalar. La verdad siento que depende de muchas cosas, de mucha organización. Lo del plan de mercadeo se me queda muy aquí porque para mí el Instagram no es suficiente. La gente cree que porque uno tiene cierta cantidad de seguidores o uno como emprendedor cree que porque tiene esos números entonces vas a vender. Y me gustaría, Adri, que ya para ir concluyendo nuestro episodio, nos des como esos consejos como súper importantísimos a las personas que nos están viendo de algo que se te haya, no sé, pasado de cómo, primero de qué hacer en ti para que te lances si quieres emprender. No todo el mundo quiere emprender y eso es súper válido, ya lo Ujú. dejamos clarísimo, pero no sé, ese consejo a esas mujeres que de pronto están ahí como queriendo emprender y que quieren lanzarse a una idea, unas que ya están en la mitad del camino, otras que quieren retroceder porque de pronto no han buscado las personas necesarias, idóneas para que las asesore financieramente o en la parte del mercadeo. ¿Qué consejos que para ti sean súper claves para todas las mujeres que quieren emprender o Fundamental, hombres? pasión. O sea, tienes que emprender en lo que te apasiona. Llámese como se llame. Si a ti lo que te apasiona es hacer brownies, dale. Si a ti lo que te apasiona es hacer ropa, dale. Si, lo que sea que te apasione. ¿Por qué Y me dos, decías que no emprender desde el estómago? Eso me lo dijiste en nuestra charla y quiero ah, saber por qué. emprender desde el estómago es cuando tú crees que algo es, esta ya es buenísima. No, ya, lancémosla y es buenísima. Y no, tú te imaginaste que era buenísima. No sabes si eso da, si es viable financieramente, si, no, te imaginas, no, no, esto es buenísimo. No, La no, ilusión del la emprendedor y queremos ilusión, todo ya. el romance. Eso no funciona así, no da. Entonces, ¿a alguna persona le dio? Sí. Puede que eso no, yo no estoy diciendo que eso no haya pasado, Pero pero sostenerlo en el tiempo y mantener la marca es lo difícil, es porque veo que porque mucha gente desde emprende y y se después cae, desaparece. porque no es desde el estómago, requiere números. Ok, ¿qué otro Ujú. consejo? Em, la pasión, no emprender desde el estómago y es muy importante varias cosas del error al principio, gastar demasiado muy pronto. Ese suele pasar mucho. Ok, Cuando menos piensas ya llevas 50 millones de pesos y te quedaste sin con qué hacer el plan de mercadeo. ok. Asociarse mal. Tu mejor amiga no necesariamente es tu mejor socia. Después se acaba el negocio y se acaba la amistad. Entonces, asociarse mal no es buena idea. Iniciar endeudado no es buena idea. Es un error común, ¿sí? Colocar o no entender bien tu producto y asimismo no colocar el precio correcto.
Me puedo quedar aquí diciéndote Sí, total. una lista de 20 Pero esos son cosas los que es las horas, principales. pero para mí es eso. Y hay una que es muy dura y yo quisiera que como dejar este mensaje que es bastante como, y es, si no funcionó, no importa. Emprendiste, ya entendiste cómo funciona, quemaste un producto o la embarraste o te gastaste la plata mal, no importa. Si realmente quieres emprender, escoge la idea correcta y vuélvelo a hacer. Cerrar un emprendimiento no es acabar con una vida. Hay personas que cierran un emprendimiento y se vuelven más exitosas. Entonces, no pasa nada. Si no está dando, si te sientas conmigo, yo tengo un diagnóstico y te digo, tu negocio no es viable financieramente, lo tienes que cerrar, porque eso pasa. Sí. No te aferres a la idea, no lo romantices, si ya no tiene viabilidad financiera, si ya lo quebraste, ya lo quebraste. No te aferres, sigue adelante, búscate otro, si eso es lo que realmente quieres hacer. Sí, es mucha humildad y aprender a perder, y ya. Sí, el golpe al ego es muy duro, Okey. pero si tú lo haces bien, seguramente vas a poder por lo menos rescatar una parte de la plata para hacer otro emprendimiento, por ejemplo. La verdad, mi Adri, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí nuevamente. Siento que es demasiada información, siento que debemos tener una segunda parte. Yo sé que la gente quiere más y sé que puedo aprender mucho más de ti. Se me quedan infinidad de preguntas, pero yo sé que si la gente quiere claramente tocarte la puerta, vamos a dejar claramente tus redes, tus datos, por si quiere alguien algo de ti. La verdad, yo amé trabajar contigo, me lo dejaste súper claro. Quiero más cursos contigo, la verdad. Y gracias por despejar dudas y por inspirar, en este caso, primero a mí y a todas las mujeres que van a escuchar Reflejos Podcast. La verdad que me encantó que estuvieras aquí. Muchas Ay, gracias. Nati, gracias por invitarme. Esto fue una primera experiencia, como Sí, lo dije, y fue ojalá. maravillosa. Ha sido maravillosa toda la experiencia. No, tú me lo dijiste, yo te decía que, pero ¿quién va a querer oírme? Y tú me Ah, decías, Luza, tú no mucha gente. sabes, tú no Entonces, sabes. como que es entender también eso y dejar también que no me cobije la sombra impostora, eso también me ha aportado mucho. Entonces, te agradezco muchísimo por tenerme en cuenta, por ser la primera de tu podcast grabado Ujú. y nada, para lo que necesites siempre voy a estar aquí. No, mi Adri, chao pescado. Dile chao pescado a las niñas que te están viendo. Chao, Pescado. pescado. Chao pescado, chao pescado.